buenas a todas aquellas personas que se toman un momento para ver este video. Soy el profesor Rafael Angulo y en esta oportunidad daré continuación a lo que son la serie de videos sobre la psicofisiología de los procesos mentales superiores. En esta oportunidad hablaré sobre la psicofisiología de la memoria. Sin más preámbulo, comencemos. Aprendizaje y memoria. Ambos procesos mentales superiores están muy interrelacionados. Por eso me parece importante empezar por lo que dice Pinel en el 2007. Aprendizaje y memoria son dos modelos de pensar en lo mismo. Ambos términos se refieren a la capacidad del cerebro de cambiar su funcionamiento en respuesta a la experiencia. El de aprendizaje hace referencia a cómo la experiencia cambia el cerebro, y el de memoria a cómo estos cambios se almacenan y posteriormente se reactivan. Sin la capacidad de aprender y recordar, experimentaríamos cada momento como si estuviéramos despertando de un sueño de toda la vida. Cada persona sería un extraño, cada acto un nuevo reto y cada palabra incomprensible. Carl Laszlo fue un psicólogo estadounidense quien fundó el primer laboratorio de neuropsicología, uniendo literalmente la neurología con la psicología. El trabajo de Laszlo estuvo encaminado a determinar en qué lugar del cerebro se encontraba el asiento de la memoria. Su búsqueda se centró fundamentalmente en la corteza cerebral. Después de un buen número de años de intenso trabajo experimental, concluyó que no existía un lugar específico encargado del almacenamiento de la información derivado de la experiencia del aprendizaje. Basado en sus resultados, propuso que las deficiencias observadas después de haber lesiones de la corteza dependían de la cantidad del tejido lesionado, lo cual viene siendo el principio de acción de masa, independientemente de la zona cortical que había sido dañado, siendo esto último el principio de equipotencialidad que se empleaba anteriormente. Gracias a las investigaciones realizadas por el biólogo alemán Richard Feynman en 1904, en la actualidad, explícita o implícitamente, el trabajo de los científicos interesados en el estudio de las bases biológicas de la memoria está centrado en la búsqueda del engrama. Esta puede ser definido como el conjunto de cambios en el sistema nervioso que representan a la memoria almacenada. Esta búsqueda ha originado dos grandes líneas de investigación. La primera pretende descubrir los mecanismos fisiológicos de lo que depende el almacenamiento de la información, o sea, estudiar las características propias del sistema nervioso central que son los que hacen posible la memoria. Mientras que la segunda implica determinación de las estructuras cerebrales encargadas de dicho almacenamiento, lo cual significa proponerse a buscar e identificar las zonas del cerebro que permitan que existe el proceso mental de la memoria. Mecanismos fisiológicos. Respecto a los posibles mecanismos implicados en el establecimiento de la memoria, las investigaciones han demostrado que los procedimientos de habituación y sensibilización, los cuales son formas de aprendizaje muy simples, inducen en cambios presinápticos que modifican la liberación de mediadores químicos tales como los representados de forma de caricatura aquí que ustedes pueden observar: endorfina, dopamina, serotonina, oxitocina, ferinalina, entre otros. También se ha propuesto que los cambios sinápticos dependen de eventos bioquímicos, ya que se ha demostrado que los inhibidores de la síntesis de proteínas impiden la formación de memoria a largo plazo y que el aprendizaje induce un incremento en la incorporación de precursores de ARN o de proteínas marcadas en el cerebro. Teoría de Heck. Heck se interesó por los mecanismos subyacentes al almacenamiento de información. Basado
en la idea expuesta por Santiago Ramón y Cajal, el famoso neurólogo español, de que el aprendizaje implicaba la formación de nuevas conexiones entre neuronas. Expuso su teoría de los ensambles celulares y propuso que la memoria de corto plazo estaba medida por circuitos neuronales reverberantes. Su trabajo clásico, La organización de la conducta, es generalmente considerado como el punto de partida para la suposición de que la plasticidad sináptica tiene un papel primordial en el almacenamiento de la información derivado de una experiencia. Otro ejemplo notable de cambio plástico derivado de una experiencia lo constituye la potenciación de largo plazo, que viene siendo un incremento en la respuesta sináptica por la estimulación eléctrica de una vía nerviosa. La potenciación de largo plazo produce dos tipos de cambios estructurales. Por una parte, se incrementa el número de tipos de sinapsis, la que sucede entre ambas neuronas, mientras que por otra parte las espinas sinápticas se tornan más redondas. Estos cambios se pueden producir con unos cuantos minutos de estimulación y pueden persistir por días y aún por meses. Por estas razones, la potenciación de largo plazo es una buena forma para comprender el complejo proceso mental de la memoria. Estructuras cerebrales. En cuanto a las regiones cerebrales en las que radica la memoria, existen dos corrientes que parecen ser excluyentes. La localizacionista, que postula que el engrama se encuentra en el área discreta e invariantes del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? En lugares específicos. Y la de sistemas estructurales, siendo la que sostiene que la memoria está distribuida en la interacción que ocurre en diferentes partes del sistema nervioso central. Existe una gran cantidad de datos que indican que la aceticolina, un mediador químico, está íntimamente relacionado con procesos de adquisición y consolidación de eventos aprendidos, por lo que las drogas que incrementan el tono colinérgico inducen una mejoría en la capacidad de retención. Estos datos indican que algunas estructuras cerebrales cuyas neuronas producen aceticolina o reciben aferencias colinérgicas deben estar implicadas en procesos de memoria. Tal es el caso de la corteza cerebral, el hipocampo y la amígdala, las cuales reciben axones que liberan ese neurotransmisor. También el núcleo caudal o neurodestriado es un núcleo que tiene pequeñas neuronas que sintetizan aceticolina, la cual es liberada dentro del propio núcleo. En todos los casos, el bloqueo de receptores colinérgicos en estas estructuras, producto del empleo de alguna droga, produce amnesia. Analicemos en más detalle el neurodestriado. Esta estructura forma parte de los ganglios basales y, como tal, tiene funciones de regulación de la actividad motora. Sin embargo, también es una estructura polisensorial, es decir, es activada por la estimulación periférica, táctil, visual, nociceptiva, y participa en la modulación de dichas entradas sensoriales. En otras palabras, es un núcleo que puede integrar la información que se deriva de una situación de aprendizaje. El hipocampo desempeña un papel primordial en lo que es la memoria y reconocimiento de objetos. Un buen ejemplo de ello, para poder ser entendido, son esas cámaras que existen hoy en el día que captan y reconocen los diferentes objetos que están grabando. No obstante, se ha descubierto que la corteza entorrional, que es la que ustedes ven de color verde en esta imagen, tienen una función más importante que el hipocampo en el reconocimiento de objetos. Lo cual no significa que el hipocampo no juega un papel significativo en la memoria, sino que principalmente el hipocampo juega un papel clave en la memoria de localización espacial. Y es que se ha evidenciado que las lesiones del hipocampo alteran sistemáticamente el rendimiento en tareas que implican memoria de localización espacial.
Por eso es coherente decir que las lesiones que alteran la memoria espacial debido a que muchas neuronas del hipocampo son células del lugar, lo que significa que son neuronas que solo responden cuando el sujeto está en un lugar específico, es decir, en los campos del lugar que reconoce la neurona. Por ejemplo, cuando se sitúa por primera vez a una rata en un entorno de prueba desconocido, por ejemplo en un nuevo laberinto, ninguna de sus neuronas del hipocampo tiene un campo de lugar en ese entorno. Posteriormente, a medida que la rata se familiariza con el entorno, o sea, ese nuevo laberinto, muchas neuronas piramidales del hipocampo adquieren un campo de lugar. Esto significa que cada una de ellas se activa solo cuando la rata está en una zona concreta del entorno de prueba. Cada célula del lugar tiene un campo de lugar en una parte diferente del entorno. A pesar de que la gran mayoría de los datos que se conoce del hipocampo se ha obtenido por medio de investigación de ratas, parece ser que el hipocampo desempeña una función similar en muchas otras especies. De particular interés son las investigaciones realizadas con aves que almacenan comida. Estas aves han de tener una memoria espacial notable, puesto que para sobrevivir tienen que recordar la localización de cientos de lugares donde escondieron comida en su territorio. En una investigación encontraron que las especies que almacenan comida suelen tener un hipocampo mayor que las especies de la misma familia que no almacenan comida. Esto significa que las actividades de esconder y recuperar es necesaria para desencadenar el crecimiento del hipocampo y mantener su tamaño en los polluelos de este tipo de aves. Es importante destacar que la activación del hipocampo derecho se asocia estrechamente con saber dónde estaban los lugares y navegar con precisión hacia ellos. En un estudio usaron resonancia magnética estructural para estimar el volumen del hipocampo en un grupo de personas que habían recibido entrenamiento espacial intensivo. Estos vienen siendo taxistas que hacían su trabajo en Londres. Hallaron que estos taxistas con más de 20 años de experiencia tenían más sustancia gris en el hipocampo de lo normal. Teoría sobre la función del hipocampo. Hay muchas teorías acerca de las funciones del hipocampo. Todas ellas reconocen el importante papel del hipocampo en la memoria. Conozcamos dos de ellas. Teoría del mapa cognitivo sobre las funciones del hipocampo. Según esta teoría, en el encéfalo existen varios sistemas especializados en el recuerdo de diferentes tipos de información, y la función específica del hipocampo consiste en almacenar recuerdos referidos a la localización espacial. En concreto, esta teoría propone que el hipocampo construye y almacena mapas alocéntricos del mundo externo a partir de inputs sensitivos que recibe. Alocéntrico se refiere a una representación del espacio basada en relación entre objetos externos y delimitados. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo quiero ir a un lugar en específico, recuerdo cuáles son los diferentes objetos que hay en mi camino hacia él. Un edificio, una casa, un árbol, algún paisaje, cosas, objetos específicos que me ayudan a orientarme cómo llegar a ese sitio. En contraposición, los mapas egocéntricos aluden a una representación del espacio basada en las relaciones con la propia posición. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, según cómo yo me encuentro ubicado en este preciso momento, mi norte se encuentra hacia mi mano derecha y mi sur hacia mi mano izquierda. Mi oeste la estoy mirando hacia el frente, mientras que mi este se encuentra hacia mis espaldas. Y eso es lo que es un mapa egocéntrico, en el sentido de que yo ubico los diferentes puntos cardinales según mi posición en la cual yo me encuentro parado, la dirección hacia donde yo me encuentro parado.
Otra teoría influyente sobre la función del hipocampo es la teoría de la asociación de configuraciones. Esta teoría se basa en la premisa de que la memoria espacial es una manifestación específica de una función más general del hipocampo. La teoría de asociación de configuraciones sostiene que el hipocampo participa en la retención de significados comportamentales de combinación de estímulos, pero no de estímulos individuales. Por ejemplo, según esta teoría, el hipocampo participa en el recuerdo de que una luz intermitente en un contexto determinado, esto es, en un lugar o un momento determinado, indican comida, pero no que una luz intermitente indica comida con independencia del contexto. ¿Qué quiere decir eso? Decir, por ejemplo, me encuentro en el comedor de la universidad y todavía no es el mediodía. Y yo ya sé que eso no indica comida, puesto que la luz, la temperatura del ambiente, me indica cómo y en qué lugar me encuentro. Si la luz y el momento del ambiente me indican que me encuentro en el comedor, sé que ese comedor yo lo asocio con comida. En la actualidad, las investigaciones sobre la biología de la memoria indican que cada recuerdo se almacena de modo difuso en todas las estructuras del encéfalo que han participado en su experiencia original. Se supone que las áreas de la corteza sensitiva de asociación juegan un papel primordial en el almacenamiento de recuerdos sensoriales. Por ejemplo, puesto que la corteza temporal inferior, la que ustedes ven de color verde resaltado acá en la imagen, está implicado en la percepción visual de los objetos. Se cree que participa en el almacenamiento de los recuerdos de patrones visuales. Y las investigaciones han concluido que la recuperación de recuerdos visuales ocurre en esta parte del cerebro. Ahora bien, parece ser que la amígdala desempeña un papel en la memoria del significado emocional de las experiencias, puesto que en experimentos donde han comparado ratas con lesiones en la amígdala en comparación con ratas ilesas, estas primeras no responden con miedo ante un estímulo que ha sido condicionado de forma negativa con descargas eléctricas. Asimismo, otras investigaciones informaron del caso de un paciente neuropsicológico con una lesión bilateral en la amígdala, que no podía adquirir respuestas neurovegetativas condicionadas de sobresalto ante diversos estímulos visuales o auditivos, aunque tenía buena memoria explícita de los mismos. ¿Qué significa esto? Que la persona podía recordar alguna experiencia negativa de forma detallada, pero no lo recordaba con miedo o con alteraciones en su cuerpo, estilo sudoración, subida de tensión o sobresalto. Igual que se supone que la memoria explícita de las experiencias se almacena en los circuitos cerebrales que han mediado su percepción original, como es el ejemplo anterior de la corteza temporal inferior, se supone que la memoria implícita del aprendizaje sensimotor se almacena en circuitos sensimotores. La mayoría de las investigaciones sobre los mecanismos neuronales de la memoria de tareas sensimotoras se han centrado en dos estructuras principales, que vienen siendo el cerebelo, este que ven acá, esta zona que ven acá, y el neoestriado, lo que ustedes ven resaltado de color verde. Se piensa que el cerebelo se almacena el recuerdo de las habilidades sensimotoras que se han aprendido, por ejemplo, pasear bicicleta. Y también se cree que el neoestriado se almacenan recuerdos de relaciones sistemáticas entre estímulo y respuesta, o sea, el tipo de recuerdo que se crean gradualmente con largos procesos de muchos ensayos. Los pacientes con daño de la corteza prefrontal no padecen una amnesia muy pronunciada. A menudo no manifiestan síntoma alguno en las pruebas habituales de memoria,
pero presentan alteraciones de la memoria en cuanto al orden temporal de los acontecimientos, aun cuando pueden recordar los acontecimientos en sí mismos, como también presentan anomalías de la memoria de trabajo, que viene siendo la capacidad de mantener los recuerdos relevantes mientras se completa una tarea. Como resultado de estas dos alteraciones, los pacientes con lesiones de la corteza prefrontal tienen una especial dificultad para llevar a cabo tareas que impliquen una serie de respuestas en sucesión. La historia de un paciente con lesión de corteza prefrontal es bien conocida, ya que era hermana de Wilder Penfield, el famoso neurocirujano de Montreal. Antes de sufrir daño cerebral, había sido una excelente cocinera y después del daño retuvo todos sus conocimientos de las habilidades previas. Recordaba sus recetas favoritas y recordaba cómo llevar a cabo cada una de las técnicas culinarias. Sin embargo, era incapaz de preparar siquiera la comida más sencilla, ya que no podía realizar los diversos actos en la secuencia adecuada. Por lo tanto, la corteza prefrontal es una estructura grande y heterogénea. Se compone de numerosas áreas anatómicamente distintas que tienen diferentes conexiones y presuntamente diferentes funciones. Esto ha sido todo para este video. Muchas gracias por su atención.